Quisiera invitarlos a buscar en su Biblia o a leer en la proyección un texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo leo, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo leo de nuevo para que lo tengamos, para que nos suene, ¿no? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las cartas así llamadas generales o epístolas generales, que son estas que tienen el nombre de su autor normalmente, son cartas bastante tardías, ¿no? Algunos piensan que son seudónimas, que los nombres de los autores no son realmente los nombres de quienes escribieron, que era una práctica muy común en la antigüedad, así es que eso no es un gran conflicto para nosotros. Pero la carta se llama de Pedro y así la vamos a mencionar, digamos, ¿no? No es eso, sin embargo, lo que ocupa de todas formas el pensamiento teológico y el pensamiento cristiano y lo que provoca la enseñanza para nosotros, sino más bien el contenido. En esa época de la historia del cristianismo se ha hecho importante, esto es fines del siglo I, insistir, ya Pablo lo hace, estas epístolas más tardías también lo enfatizan más todavía, insistir en que la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia que está desarrollándose por todos los rincones del imperio, no tiene un origen o no tiene una configuración étnica única, que no puede ser limitada a una única historia de una nación o etnia o raza o estructura religiosa, sino que se ha convertido en una iglesia muy diversa a lo largo del imperio. Entonces, pero con todo y ser diversa, nosotros hablamos de eso hace algunas semanas atrás, tiene una misión. Y de eso quiero hablar esta tarde, ¿no? La iglesia como una comunidad transmisora, ¿no? Transmisora. No transmisora de virus, que estamos todos asustados con esto de la transmisión del coronavirus, ¿no? La iglesia no es transmisora de virus, puede serlo, espero que no. Pero transmisora de un contenido, de un depósito que se hizo en ella desde el comienzo y que más vale que transmita bien, porque si tergiversa, pudiera darse el caso de que la iglesia deje de tener sentido. La existencia de la iglesia deja de tener sentido cuando deja de ser una comunidad transmisora, o pudiera darse así. Lo primero que quiero mencionar, o lo que quisiera, cómo nos vamos a desarrollar acá, es que quiero ir explicando algunas frases que aparecen en los versículos para luego extraer de ahí tres consideraciones finales que tengan relación con nuestra existencia actual. Miren ustedes el versículo 9, lo vamos a tener ahí en la proyección, ustedes lo ven, ¿cierto? ¿Sí? Miren ustedes cómo el escritor, vamos a decir Pedro, miren cómo Pedro va trabajando esta idea. Ustedes son linaje escogido.
Los traductores de la NBI hacen muy bien en usar la palabra linaje. Viene como de cerca la recomendación de que lo hacen bien los de la NBI. Yo colaboro con una traducción que están haciendo. Pero lo hicieron bien, esta no fui yo el que la hizo, otros. Y lo hicieron muy bien, porque la palabra original es raza, que es una palabra que no estamos usando en la actualidad o que no se usa en la actualidad necesariamente con muy claras y buenas a veces intenciones. Por lo tanto, se ha dejado de usar la idea de la raza, ¿no? Pero esa es la palabra que está de fondo y quiero que lo veamos en el trasfondo o con el trasfondo de lo que esto significa. El escritor, si ustedes miran en la casa a quien dirige esta carta, se van a dar cuenta que está escribiendo a un montón de iglesias, que son iglesias fundadas por Pablo, pero acá se atribuye a Pedro esta carta, un montón de iglesias diversas unas de otras, que no pertenecen claramente a una etnia específica, sino a diversas etnias. Son gente que proviene de diferentes grupos. Y parece que el escritor de la carta está parado en algún lugar, en alguna ciudad probablemente muy importante del imperio, quién sabe si es Roma, algunos piensan que es Roma, donde él en la propia ciudad tiene un ejemplo de la diversidad de la iglesia, porque hay gente que viene de todas las ciudades del imperio y se concentran a vivir ahí. Pero ahora está escribiendo una carta a un conjunto de iglesias, todas diversas unas de otras. Y les dice, todos ustedes son, vamos a usar la palabra original, una raza, una etnia escogida. Imagínense qué pasa en la cabeza de los que reciben la carta originalmente, si ellos no pertenecen a una única etnia, sino a las más diversas y a las mezclas de esas diversas etnias más encima. Claro, esto se dice teniendo como telón de fondo lo que era la creencia de ese primer cristianismo, ese cristianismo más temprano que surge del movimiento judío, donde sí entonces había una etnia específica que había sido escogida por Dios con una finalidad también específica. Lo que está haciendo este autor entonces es de alguna forma muy polémico, porque desmonta la idea de la importancia de una etnia real, de una sangre, de una raza. Y le dice a todo ese grupo de iglesias diversas, provenientes de diferentes etnias y de mezclas de etnias, ustedes son la raza escogida. Real sacerdocio. De nuevo, esta frase tiene como telón de fondo la estructuración de la religión judía. Recuerden que en el judaísmo, que ya habían sido escogidos como una etnia específica, todavía había un nivel mayor de élite que funcionaba dentro de esa etnia, que ya en sí era una élite respecto del resto de la raza del mundo. Eran los sacerdotes. O sea, no todos los judíos eran sacerdotes. Y el sacerdocio era un linaje sacerdotal. No es que te hacías sacerdotes por mérito, sino que si pertenecías a uno de los clanes específicos, originarios, entonces eras parte de ese sacerdocio. El sacerdote tenía la misión de interceder entre Dios y los seres humanos. Mediaba, de alguna forma, entre estos seres humanos caídos, corruptos, y Dios, para que Dios no los destruyese a los pecadores. Ofrecía sacrificios en nombre del resto. Digamos que el común del pueblo judío, con todo y ser una etnia específica, escogida,
No podía vincularse con Dios directamente si no era por la mediación de un sacerdote. Y el escritor acá, cristiano, de fines del siglo I, dice, primero, todos ustedes son una etnia escogida. Y además son todos real sacerdocio, todos sacerdotes. Pablo ya ha dicho algo de esto en algunas de sus epístolas anteriores. Esto es interesante. En el protestantismo, esta rama del cristianismo surgida en el siglo XVI, este tema de que todos los creyentes somos sacerdotes es muy, muy interesante y es muy valioso, es una de las creencias caras a la fe cristiana evangélica. El hecho de que ninguno de nosotros requiere de una intermediación para vincularnos con Dios. No es cierto que los que somos más viejos en la iglesia podamos mediar ante Dios en favor de los que son más nuevos, como que ellos no tuvieran un vínculo directo con el Señor, o que los pastores fueran mediadores. No es cierto. Cada uno de los que se vincula con Dios lo hace y lo puede hacer de forma directa. No solo todos somos la etnia escogida, sino también ahora, además, el sacerdocio real. Miren ustedes cómo esto pudo haber sido muy polémico, muy rupturista en su tiempo, ¿no? Desmontador de una imagen que habrán tenido estos primeros cristianos que venían del mundo judío y que se van encontrando con que mucha de su formación y estructura no sirve, sino que es un error en esta nueva manera instalada por Jesús de relacionarse con Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La nación santa. También esto es un guiño a la manera de entenderse a sí mismo de los judíos. Como ustedes, los lectores del Antiguo Testamento, sabrán, Dios escoge un pueblo para hacer morar su nombre. Un pueblo para que con su existencia, con su manera de vivir, con su manera de gobernar, de hacer justicia, de relacionarse los seres humanos, manifiesten al resto de las naciones cómo es Dios. Santo, los estudiantes, antiguamente se enseñaban más estas cosas, ¿no? Santo no significa perfecto. Así que dejen de andar insultándose entre uno a otro diciendo, este se cree santito, ¿no? Esta se cree santita. No. Santo no es perfecto. Santo significa separado para, apartado para. Nación santa significa, no nación perfecta, claramente, significa una nación separada para pertenecer a Dios. ¿Sí? Por eso nosotros somos todos santos, es verdad. Pero perfectos no nos subamos por el chorro, ¿no? Perfectos no. Santos en el sentido bíblico, separados para el servicio de Dios, sí. Israel era la nación santa. De todas las naciones de la tierra, dicen los profetas, cada vez que se enojan con Israel le dicen, ¿no? De todas las naciones de la tierra te escogí a ti. La separa para ponerla al servicio de Dios. Y ahora el escritor le dice a las más diversas naciones que están en Asia Menor, ustedes son la nación santa. Si yo dijera aquí, nosotros somos la nación santa, los chilenos dirían, ¿y qué dirían los venezolanos? ¿Y los colombianos? ¿Y los haitianos? ¿Tenemos peruanos también aquí presentes? ¿Cuál de todas es la nación santa? Obvio que la chilena, pero no, mentira.
Eso es lo mismo que pasa con las comunidades en Asia Menor. Son la nación santa, pero humanamente pertenecen a las más diversas etnias, a los más diversos linajes y a las más diversas naciones. Pero a la fe cristiana eso no le importa. El escritor dice a todos ellos: ustedes son la nación santa, el pueblo que pertenece a Dios. Pablo tiene mucha razón años antes, ¿no? Cuando insistía en que la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Fíjense ustedes que todas estas cosas que el escritor Pedro dice a esta iglesia dispersa en diferentes lugares en Asia Menor, tienen como trasfondo la creencia de cómo funcionaba el judaísmo. Y en estricto rigor lo que les está diciendo es: ustedes son ahora lo que Israel debió ser. Entonces, fíjense los títulos honoríficos maravillosos que se asignan a la iglesia. Pero eso tiene una finalidad. Hay un para qué en el mismo texto, si ustedes se fijan. Porque uno podría decir, bueno, ahora que soy nación santa, raza escogida, pueblo adquirido que pertenece a Dios, entonces quiero mi piocha para entrar a los salones VIP de algún lugar y decir, mire, yo soy linaje escogido, déjenme entrar aquí, o entrar primero en la fila del aeropuerto, VIP. No. El para qué se es nación santa, pueblo adquirido por Dios, posesión de Dios, linaje escogido. El para qué está dado en la propia Escritura. Miren ustedes lo que dice el escritor acá, que es muy interesante. Para que proclamen las obras maravillosas del que los llamó de las tinieblas a su luz. Los estudiantes de las versiones antiguas recordarán que aquí decía las virtudes, para anunciar las virtudes. Sí, se refiere precisamente a esto, las obras maravillosas, los actos maravillosos de Dios en la historia, los actos portentosos, majestuosos, que se cuentan de Dios como intervenciones de Dios en la historia. El para qué es tanto o más importante que los títulos. Lo que pasa en el Antiguo Testamento es que Dios escoge una nación, un linaje, que se estructura de determinada forma y les da el mismo para qué, para que sean luz a las naciones. ¿Se acuerdan? Cuando Dios habla con Abraham y le dice que de su descendencia hará esto de llevar la luz a las naciones, un pueblo que será luz y camino a las naciones. Israel no tenía un fin en sí mismo. Sus títulos no eran una piocha para mostrar o un título para poner en el currículum. Era simplemente la herramienta para cumplir una misión. Tenía que transportar de generación en generación el anuncio de lo grandioso que era Dios. Por donde Israel caminaba, portaba la memoria de las acciones de Dios en la historia. Yo me atrevo a decir acá con temor y temblor que de alguna forma, Israel portaba a Dios entre las naciones. Dios era conocido en la medida en que Israel avanzaba y era conocido. Pero parece ser que en algún momento de la historia, los títulos se convirtieron en un fin en sí mismo. Y a Dios lo metimos, o lo metieron ellos, en una cajita. De tal manera que Dios dejó de ser el ofrecimiento a las naciones y se convirtió
en la posesión de un pueblo específico. Se olvidaron del para qué y se quedaron con los títulos. Y entonces Dios escoge un nuevo pueblo, al que se le dice que es de una sola etnia, pero en realidad es de toda tribu, nación y lengua en la tierra, como dice el Apocalipsis finalmente. Pero la misión no ha cambiado: transmitir la memoria de las intervenciones portentosas y maravillosas de Dios en la historia. Anunciar, proclamar las maravillas de ese Dios. 3 consideraciones que quiero dejar con ustedes para reflexionar en nuestra actual situación de vida con Dios. Primero, no se deposita la tarea de la proclamación en individuos particulares. Fíjense que esto es muy interesante. Tanto el apóstol Pablo al comienzo de la, de la vida cristiana en el siglo I, como estas epístolas más tardías, insisten en que Dios no se escogió un individuo, se escogió un pueblo, o formó un pueblo, o una nación. Todas las imágenes que estamos viendo acá, y las que vimos hace algún tiempo atrás como las 3 metáforas, ¿se acuerdan? Son metáforas de comunidad. No son lobos solitarios, no son caudillos, no son seres iluminados que en un momento reciben un rayo celestial y se convierten en los transmisores autorizados del mensaje. No, Dios se forma un pueblo. A veces pienso que el gran proyecto de Dios para la historia humana es la iglesia. La iglesia con todo lo que somos, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras diferencias, incapaces de mantenernos en un mismo sentir por mucho tiempo. Pero es la iglesia el gran proyecto de Dios para transmitir a las generaciones futuras su memoria. Entonces no es a individuos. Tenemos que valorar muchísimo lo que significa ser iglesia, queridos. El carácter de cuerpo de Jesucristo debe valorarse muchísimo, mucho. El próximo domingo, que vamos a tener un solo servicio, vamos a tener Santa Cena. Cuando celebramos la cena, recuerden que el apóstol Pablo nos advierte que no hay que participar de la cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Bueno, ese cuerpo de Cristo no refiere al pan solamente, refiere a la iglesia. Cuando uno participa de la cena y no es consciente que está participando como hermanos en comunidad, lo que está comiéndose es un pan con vino nomás, pues. No está participando realmente de la cena del Señor. Entonces la tarea del anuncio no se deposita en individuos brillantes, en individuos valientes, en individuos corajudos, en individuos superdotados. Se deposita en la iglesia, en la comunidad, a la que se le llama con todas estas metáforas: pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Pero es la iglesia, no los individuos particulares, cada uno llevado a su idea o algo por el estilo. La iglesia. Segundo, el anuncio de las virtudes de Dios, el anuncio de las maravillas de Dios, implica el profundo conocimiento de tales maravillas que tenemos que anunciar. ¿Qué vas a anunciar si no las conoces? ¿De qué vas a hablar? Y aquí es donde están concatenados el carácter comunitario de la iglesia y el anuncio que se debe hacer, el de las virtudes. Esto es muy interesante y tiene una connotación histórica. En una comunidad o en una sociedad donde el 3% de la población sabía leer,
y escribir, que era cómo funcionaba el mundo judío en la época del Imperio Romano, la única manera de preservar los acontecimientos del pasado era una comunidad que rememorara permanentemente tales acontecimientos. ¿Dónde aprendía el chico, la chica, lo que Dios había hecho en el desierto? Porque los viejos de la sociedad le contaban la historia, pues. Los profesores de la escuela dominical contaban la historia. Los músicos cantaban la historia. Los sabios de la iglesia reflexionaban sobre la historia. Los padres, las madres, contaban las historias a sus hijos. Sí, porque no había donde leerlas. Muchos no supieron nunca leer. Todos aprendían la Torá, pero ¿cómo la aprendían? La aprendían oralmente. No había escasez de conocimiento, pero no era un conocimiento escrito. Piensen ustedes que la cultura literaria realmente se establece cuando se inventa la imprenta. Hasta ese momento habían escritos, pero lo importante era la manera en que oralmente se transmitía. Entonces la comunidad tenía un rol importantísimo. Cuando decimos acá, cuando presentamos a los niños y a las niñas al Señor, y decimos que la comunidad es responsable de una u otra forma de generar el espacio saludable para que crezcan estos chicos, lo que estamos haciendo es volver a vivir como vivían las comunidades. Las historias, los cantos, las vivencias que se narran en comunidad. La comunidad de la familia, la comunidad de la iglesia, la comunidad del grupo, del canto. Y vamos creciendo, escuchando las historias. A esta comunidad específica, llamada la iglesia, se le encomienda una finalidad honorable: anunciar década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, las maravillas del Dios que actúa en la historia. Así es que lo primero, no se deposita sobre un individuo, sino sobre una comunidad la responsabilidad. Pero el anuncio de esa virtud de Dios implica el conocimiento de tales virtudes. ¿Qué tanto conocemos? ¿Cómo organiza la iglesia sus espacios de enseñanza de tales acontecimientos? Nosotros nos esforzamos por tener academias bíblicas. Hace poco me enteré que habían iglesias que no tenían escuelas dominicales. Para mí eso fue muy novedoso. Yo nunca, no lo sabía y no lo habría pensado. Si la iglesia existe para transmitir las historias de Dios, ¿qué sentido tiene que nos juntemos y no nos acordemos de lo que Dios hizo en el pasado? O sea, corremos el riesgo de que deje de recordarse lo que Dios hizo si la iglesia deja de cumplir su misión. Y si la iglesia deja de cumplir su misión, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para mantener los muros por dentro? Por eso hacemos academia bíblica. Por eso nuestros profesores de escuela dominical se esfuerzan, los encargados se esfuerzan por lograr que eso permanezca en el tiempo. Porque hay que asegurar que la memoria del Dios que actuó en la historia se conserve después de 2000 años, para que otros vuelvan a conocer al Dios que sigue actuando en la historia. Es probable que la existencia de la iglesia se deba a la necesidad de asegurar una comunidad que reciba y transmita sin tergiversar el anuncio de las maravillas de Dios en la historia. Tenemos una tarea que cumplir importante. Fíjense que los métodos cambian. A la pastora Ana nos decía que las clases del seminario terminaron online después de haber sido presencial. En la Facultad de Teología hicieron algo parecido. Los medios van a cambiar.
Hoy día leemos. En la época de Jesús esto se escuchaba oralmente nomás. Los medios van a cambiar, pero lo que se tiene que asegurar es que exista una reflexión permanente sobre esta memoria que se conserva del Dios que actuó en la historia. Y esa memoria conserva un núcleo, pero actualiza de tal forma que las nuevas sociedades, las nuevas culturas, los nuevos países encuentren de nuevo sentido en las viejas historias en las cuales Jesús actuó o Dios actuó en el pasado. Tenemos una tarea nosotros importante. Nosotros tenemos que servir a nuestro tiempo. Y tenemos que servir en este lugar. Somos una comunidad a la que el Señor ha llamado a servir acá. Fíjense que a varios amigos en el suyo, en otros lados, nos miran y dicen, ¡ay, pobrecito, en la zona cero, y todos rayados, y poco más que esto es el fin del mundo acá porque nos rayaron el templo o porque... Este es el lugar en el que el Señor nos pone a hacer iglesia. Si la iglesia se repliega y deja de hacer su tarea, ¿quién va a hacer iglesia? ¿Le vamos a pedir a quienes no son llamados a hacer la iglesia que sean iglesia? ¿Le vamos a pedir a los que no son pueblo de Dios que sean pueblo? Si la iglesia está muerta de miedo y no quiere hacer su tarea de hacer presencia de Dios en los tiempos que les toca vivir, con los medios que les toca vivir y en las circunstancias que les toca vivir, ¿quién lo va a hacer, queridos? ¿Quién lo va a hacer? O tal vez convenga que nos encerremos y dejemos que Dios llame a otra iglesia a hacer la tarea que se nos impone a nosotros. Nosotros somos encargados de transmitir las memorias de Dios en estos días, en estos tiempos, en este lugar. Hasta cuando dure en este lugar. Y habrá que hacerlo con este rigor que la palabra del Señor nos impone. Lo mismo haremos en nuestras casas, lo mismo haremos en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de investigación, con quienes nos relacionamos. Las maravillas de Dios en la historia. El problema no es tanto que no podamos compartir las maravillas de Dios. El problema es si acaso las conocemos. ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué hizo Dios en el pasado? ¿Sabemos algo de lo que hizo? ¿Hemos estudiado? ¿Nos hemos expuesto a la tarea de ser enseñados por los que tenían la tarea de transmitirnos a nosotros esto? ¿Alguien ya nos transmitió? ¿He recibido el anuncio de las maravillas de Dios como para poder ahora comunicarlo a otros? Ese es el gran tema. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy enseñando? No basta con ser el profe buena onda, no basta con ser el pastor buena onda, no basta con ser el músico buena onda. La cuestión es qué tenemos en el interior para comunicar. ¿Qué sé? ¿Qué conozco? No solo por la vivencia que me ocurrió en los últimos 40 años de vida, porque Dios viene actuando hace miles de años y esa memoria la ha conservado la Iglesia en sus Sagradas Escrituras, por ejemplo. ¿Qué conozco para poder transmitir? Bien, Iglesia de Providencia, nosotros somos, aunque los títulos nos cueste decirlos porque no somos muy soberbios, nosotros somos linaje escogido. Nosotros pertenecemos a un montón de linajes distintos acá, pero no importa. Somos el linaje escogido. Somos el real sacerdocio. ¿Alguien imaginó alguna vez pertenecer a la realeza acá? Bueno, capaz que alguien soñó, ¿no? Nosotros somos sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Todo eso somos, con tal que no nos olvidemos del para qué, para anunciar la grandeza de las acciones de Dios, las de la historia
y las que está haciendo en nuestros días y las que seguirá haciendo. Que el Señor nos dé la fuerza para ser la comunidad transmisora de las maravillas de Dios a las nuevas generaciones. No sea que un día nos pidan cuenta y seamos encontrados en falta. A eso sí hay que tenerle miedo, a ser hallados en falta por Dios. Y no como lobos solitarios, somos la iglesia que Dios fundó, la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar orando a Dios y les pido a ustedes que se pongan de pie y vamos a terminar cantando también. Bendito Señor, gracias porque nos permite servir en nuestros días, en nuestros tiempos. Seguro que si nos hubieras puesto a servir en otros tiempos no habríamos servido. Y seguro que si a otros hubieras puesto a servir en estos tiempos tampoco hubieran servido. Sea como fuere, no hay cómo saberlo. Y hoy lo único real es que a nosotros nos llamas a servir en nuestros tiempos, en nuestros días y en nuestros lugares. Nosotros queremos ser la comunidad transmisora de esa memoria conservada oralmente por siglos, puesta por escrito en algún momento y que sigue siendo comunicada. En algunos lugares bajo persecución terrible, en otros lugares con mayor comodidad, pero siempre con el riesgo de tergiversarla. Queremos ser, Señor, profundos estudiosos de esta memoria conservada en la Escritura, de esta revelación tuya en la historia, conservada en la Escritura, para comunicarla adecuadamente en estos tiempos. Porque, Señor, si hay algo que nosotros necesitamos en estos días, es conocerte más. Nuestro país necesita conocerte más. Es más, necesitamos que vuelvas a intervenir en la historia como lo hiciste en el pasado. Que intervengas en nuestras vidas particulares, pero que intervengas en la historia de nuestros pueblos, como lo hiciste en el pasado. Para que terminemos reconociendo que tú eres Dios y que sigues en control, Señor, y que no es el diablo aquel a quien hay que rendirle pleitesía, sino tú, Señor, como único Señor de la historia. Pero que lo recordemos nosotros, Señor. Te rogamos que actúes en nuestra vida para que con tu Espíritu Santo seamos despertados a una mayor conciencia de tu grandeza hoy, tal como esa grandeza que se recuerda en los actos, Señor, narrados en las Escrituras, en los actos de los testimonios de quienes te conocieron experiencialmente en el pasado. Bendícenos, Señor, para tener un año de anuncio de tu grandeza, pero hazte presente, Señor, cada vez que anunciemos esa grandeza, para que te conozcan a ti no solo la historia de tu grandeza, sino tu grandeza actual. Recibe la gloria, Señor. Nosotros estamos acá para reconocerte como Señor y para experimentar también que actúas en nuestras vidas. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén.